Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches en función de la hora o del momento en el que vaya a ver esta conversación. Mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes, acompaño como terapeuta, como consteladora familiar en diferentes áreas y desde hace algún tiempo a la fecha, en razón de ir reconociendo este momento de cambio que como humanidad estamos viviendo, estamos transitando, pues me di a la tarea de empezarle a tocar la puerta, ahora como lo conversaba con Christopher, que ya ahorita se los voy a presentar, de tocarle la puerta a algunos terapeutas que trabajan distintos abordajes. ¿Por qué? Porque bueno, yo, al igual que probablemente muchas de las personas que vayan a ver esto, viví durante muchísimos años circunstancias de malestar físico, emocional, psíquico, y creía, no lo sabía, creía que lo único que existía era el abordaje convencional, lo que conocemos como la medicina convencional, ¿verdad? Que ojo, tampoco estoy diciendo que esté bien o mal, es una alternativa dentro de las muchas posibilidades que hay para trabajar nuestro bienestar. Y fue justamente como alrededor de mis 37 años que topé con algo maravilloso llamado la filosofía de Louis Hay, y de ahí se abrió un ámbito interesantísimo y empecé a descubrir cómo existían otras maneras, otras formas de trabajar mi malestar, las circunstancias o las dificultades que en aquel momento consideraba eran cruciales en mi vida y que no habían llegado a ningún puerto pues que pudiese ser de resolución. Y desde ahí fui aprendiendo diferentes terapias, pero en el camino, claro, me fui dando cuenta de que era muy ignorante respecto a todas las posibilidades de solución que existían o de abordaje, de reconciliación conmigo misma, con mi historia, con mi enfermedad y de mirada amorosa también con mi salud. Entonces, eso es un poco el antesala de lo que nos tiene hoy conversando o que vamos a tener en conversación a Christopher Salvatierra Zuniaga y a mí, ¿verdad? Porque los dos precisamente acompañamos a personas en este ámbito, en esta lógica de buscar una mejor situación de bienestar en sus vidas. Él desde la terapia del sonido, que ya se los presento, y yo desde otros escenarios. Así que agradecidísima, Christopher, porque hayas podido aceptar y hacer este espacio en tu agenda para estar aquí conversando este ratito, ¿verdad? Yo siempre les digo que voy a preguntarles como que no supieran nada, como que yo no supiera nada, aunque tal vez algún atisbo de Ujú. algo sepa, pero en este caso también me declaro bastante ignorante, entonces me encanta porque puedo preguntarte con muchísima más apertura y sé que eventualmente muchas de mis preguntas pueden ser preguntas también de algunas otras personas que nunca habían escuchado terapia del sonido y que tal vez su mayor enfoque terapéutico era encerrarse en el carro, poner el radio a todo volumen y decir, yo ahí me relajaba, ¿verdad? Y eso ha sido tal vez lo más cerca que hayan encontrado de asociación entre música y bienestar, ¿verdad? Pero bueno, pues, agradecerte que estés aquí, presentarte, ¿verdad? Tu nombre, Christopher Salvatierra Zuniaga, de Tulum, México, ¿verdad? Y hablábamos de que eras terapeuta, bueno, sos facilitador ya de terapia de sonido y me imagino que acompañas como terapeuta y bienvenido. Entonces, te doy esta primera parte para que puedas Bueno, muchas compartir un gracias, poquito. María Julia. Qué gusto estar aquí y bueno, muy contento de tener la oportunidad de compartir contigo y las personas que están conectándose y van a ver este video. Para mí es un gustazo compartir y todo esto, digamos, la experiencia que he tenido y lo poco que he podido aprender y compartirlo con mucho cariño. Muchísimas gracias. Entonces, te voy a decir, Cris, porque yo sí tengo una maña, es que soy súper Perfecto, confianzuda, me gusta. ¿verdad? Entonces, ¿cómo, Cris, pasaste? O sea, ¿cómo llegas a la terapia del sonido? ¿Cómo llegas al sonido? ¿Cómo te reencuentras con el sonido? Porque yo creo que todos de ahí venimos, ¿verdad? Y lo hablábamos, ¿verdad? Como alguien que estudia computación, ¿verdad? Yo te decía, yo estudié administración y ahora hago constelaciones, y vos estudiaste computación y ahora trabajas en acompañar y en ser terapeuta de sonido. O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó con Christopher y todo ese sueño tecnológico que había en vos y que ahora te lleva más bien a cosas ancestrales? Contanos un poquito Sí. por ahí. Bueno, desde pequeño tuve la influencia de mi hermano que era músico, pero él era músico de metal, de rock, o sea, de heavy metal, todo esto, pero
a través de él empecé como a escuchar, él no solamente escuchaba eso, sino escuchaba también jazz, o escuchaba otros tipos de música que no era lo que yo soy de Venezuela, nací en Ujú. Venezuela este, y ahí era más la salsa, el merengue, la bachata, este tipo de ritmos tropicales. Con mi hermano empecé a escuchar otro tipo de músicas que me causaban otras sensaciones, ¿no? Como que algunos, sí, más como rock o jazz o este tipo de cosas un poco diferentes. Entonces ya empecé como, por un lado, a empezar a abrir mi sensibilidad musical a que la música evoca diferentes sensaciones, no solamente bailar, sino también como diferentes estados de ánimo, por ejemplo, en el rock o en el metal o este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, obviamente todo esto inconsciente, solamente estaba como un poco descubriendo. Estudié computación, me llamaba la atención siempre desde niño las máquinas, las computadoras, la lógica, la programación, todo este tema siempre me llamó mucho. Y eso fue lo que yo estudié allá en la universidad en Venezuela. Y siempre con este llamado, digamos, a la música, me gustaba igual aprender un poco a tocar el teclado, no una formación, digamos, no un estudio formal de la música, sino más bien yo poniéndome con el teclado, aprendiendo un poquito de lo que yo leía de la teoría musical, de los acordes, tocar tal vez alguna canción que me gustaba de la época, ¿no? Como empezando a explorar con la música, pero realmente como hasta allí. Em, ya, digamos, empecé como a acercarme a esto fue cuando me empecé a escuchar otro tipo de música, ya, digamos, en mi adolescencia, empecé a cambiar, digamos, el rock o todo esto por música más, por ejemplo, me empezó a gustar mucho el ambient, que es música, es música relajante, paisajes sonoros, sonidos de la naturaleza, sonidos electrónicos, pero son sonidos muy suaves y yo con mis audífonos escuchaba y yo empezaba a sentirme bien diferente, bien relajado, mi imaginación también se disparaba mucho con todos estos estímulos y empecé a descubrir que había algo especial, que me gustaba este tipo de música, que era muy diferente a lo que yo escuché de niño, sino esto me hacía sentir como imaginativo, me relajaba mucho si estaba estudiando o estaba haciendo un trabajo de programación o algo, yo escuchaba esto y yo entraba en otro estado. Entonces, eso me empezó a dar curiosidad y como tenía el tema de las computadoras y la programación, empecé a instalar los programas para hacer música en la computadora. Programas que son de sintetizadores, crear ondas sonoras y todo eso. Entonces, ahí estuve como ya haciendo mis propias experimentos, ¿no? Y lo escuchaba y lo compartía con mis amigos y decía, wow, no había escuchado nunca eso, ¿no? Entonces, empecé un poquito a acercarme allí y a experimentar con un pequeño tecladito, con la computadora y empezando a entrar como esta onda de la meditación. Paralelamente a eso, empecé yo a acercarme al mundo de la meditación. Teníamos en Caracas, en Venezuela, había un grupo de meditación que se llama Brahma Kumaris. Son trabajan el tema de la meditación del Raya Yoga y ahí me empecé también abrir mi mente a algo más allá, algo más espiritual, más allá del cuerpo, más allá de los sentidos, como abrir mi mente a algo que no puedo ver ni tocar, pero sí puedo sentir. Entonces, eso empecé como a acercarme a este mundo de lo que es meditar, de lo que es, también se acompañó empecé a escuchar otro tipo de música, música más devocional o música mística de la India, del Medio Oriente, ya otros tipos de música que tenían este componente como más místico o más meditativo. Igualmente estaba como en ese descubrimiento con esto y estaba también, como te comentaba un poquito antes de comenzar, que me empezó a llamar mucho el tema de los científicos, que también eran místicos, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, como mucha gente que hacía un estudio, grandes avances científicos, pero también tenían un aspecto místico y espiritual que tal vez no es lo más conocido, pero en sus trabajos se refleja mucho esto. Y me empezó a llamar mucho la atención esto de combinar la ciencia con el arte y que no eran cosas que estaban separadas, porque como la idea que tenía antes era que veía que el científico o el nerd era muy diferente al artista, ¿no? Eran como que cosas diferentes.
Y yo en mi propio trabajo empecé a pasar de la programación al diseño gráfico, que es un trabajo que en parte es artístico. Y empecé a conectar con esta parte ya de la creación, de lo que es el color, la composición, la fotografía. Ya Ujú. empecé como que a abrir eso, ¿no? Pero todavía estaba en esa búsqueda. Entonces hubo dos sucesos o dos cosas que me pasaron que me jalaron mucho a esta parte. La primera fue que en esta exploración yo tuve la oportunidad de asistir a una ceremonia de ayahuasca en Venezuela, de planta sagrada. Una planta que utilizan en nativos o comunidades Voy nativas a hacer, de te Colombia. interrumpo y hago una cuña. En el Sí, canal hay una conversación que tuve también con alguien sobre tema de ayahuasca y afines. Entonces creo que acabas de dar justamente el clic de cómo en algún momento a veces tocar una determinada terapia, ¿verdad? Te puede transformar. Aunque ahí no vamos a entrar en el detalle, ¿verdad? De qué te lleva la ayahuasca. Pero que eso es parte, ¿verdad? Normalmente los seres humanos conectamos con algún evento que nos moviliza y que decimos, yo nunca he probado esto, pero la verdad es que voy a intentarlo. Ay, entonces fuiste a esta ceremonia. sí, porque me empezó a llamar también el tema de las tradiciones ancestrales, como Claro. que empecé a darme cuenta ya luego de ver lo que te comentaba de los científicos, luego empecé a retroceder más en el tiempo, los mayas, los incas, olmecas, todas esas civilizaciones antiguas que pareciera que tenían cierto conocimiento que, digamos, avanzado, por decirlo. Y entonces eso me llevó a conectar con la ceremonia de ayahuasca, que fue en Venezuela, venían unos, se llaman taitas, que son como los Ujú. facilitadores de la medicina. Y bueno, fue mi primer acercamiento a esto, ¿no? Bueno, obviamente fue una experiencia muy, muy bonita, muy transformadora. Y especialmente tuve la oportunidad de escuchar una quena, que es una flauta andina de bambú o de caña. Y yo cuando escuché ese instrumento, yo que dije, wow, qué belleza, ese sonido de la naturaleza, ese sonido de los pájaros, es algo que yo nunca había escuchado una flauta así, y sobre todo en el contexto de una ceremonia. Entonces, eso me dijo, quiero aprender a tocar la flauta. Yo nunca había tocado un instrumento de viento ni nada, lo máximo que había hecho estado con mi computadora y lo apretando botoncitos. Ahora quiero aprender a tocar la flauta. Entonces empecé a practicar y yo tocando, digamos, las canciones folclóricas, andinas, no, digamos, todavía no había entrado como en esta parte meditativa o terapéutica, sino más como descubrir esta parte de la música y de todo que me había llenado tanto. Y luego de eso, que ya había entrado en ese, digamos, a acercarme a este instrumento de viento, tuve la oportunidad de conocer a Louis Genelot. Louis Genelot es un francés y él es mi maestro en este camino. Y él estaba en Venezuela, él estaba viajando, estuvo viajando por Europa bueno, cosas que nos encontramos en Venezuela. Y Louis tenía algo en particular, que él tenía instrumentos como el didgeridoo, que es un instrumento largo y que produce una vibración muy grave, muy agradable. Tenía instrumentos como los cuencos y tenía flautas como de la India o cosas, instrumentos que yo nunca había visto en mi vida. Eh, entonces, no solamente que no los había visto, que cuando yo los escuchaba era algo, wow, que me hacía sentir sensaciones desconocidas y muy agradables, muy relajantes. Tuve la oportunidad de escuchar este sonido de este instrumento didgeridoo en una alberca que estaba vacía, en una piscina, una pileta. Entonces allí el sonido me envolvió y yo dije, wow, esto es lo que yo estaba buscando siempre con los sonidos digitales. Esto es justamente lo que yo estaba buscando, y es orgánico y lo está haciendo con su propio cuerpo, con un instrumento muy sencillo de madera. Y ahí también me cayó como mucha reflexión acerca de, pero estos sonidos que yo escucho en la música rave o en la música electrónica o en la música techno son sonidos que se han utilizado desde hace años. O sea, esto de Ujú. yo pensaba que eso era algo de las máquinas y eso, pero no, pero estos sonidos los produce el didgeridoo, los produce la voz, lo produce el arpa de boca. Entonces, bueno, eso fue para mí
muy, muy revelador y no, me hice amigo de Luis y empecé a aprender con él. Estuve 3 años viajando con él a algunos lugares de Venezuela. Vine a México la primera vez con Luis y con una amiga y aprendiendo, absorbiendo todo lo que él hacía. Me llamó mucho la atención era que él hacía un trabajo energético con el sonido. No era un concierto como yo conocía la música, que era a través de un concierto, sino era una meditación y sus sonidos o lo que él aportaba hacía que todas las personas entraran en un estado diferente, se sintieran más relajados, se sentían más tranquilos, se sentían más alerta y yo también experimentando por mi propia cuenta eso. Y empecé le pedí a Luis, bueno, Luis, yo quiero aprender, enséñame a ver, a tocar el didgeridoo, quiero aprender a hacer esto del canto armónico, que es un tipo de canto que también tiene muchos beneficios, una técnica. Y bueno, con él aprendí, empecé a practicar, me di cuenta también que el sonido de alguna forma es como un camino, un camino espiritual, es como un yoga, es algo como que se va cultivando y a medida que uno va practicando, uno va entrando más profundo, van pasando como capas y uno se va haciendo más sensible. Entonces, y empecé, eso fue aproximadamente hace 13 años, 13 14 años. Y ya desde entonces ya empecé yo a aventurarme a facilitar a mi familia, a los amigos, a ver cómo te sientes. Y bueno, la gente me dice, wow, increíble. Y eso me hace, entonces, bueno, sí me empecé a dar cuenta que esto realmente está es universal porque no hace falta que las personas tengan que entender algo en específico o ni Ujú. siquiera mi idioma o mi ideología o sea, simplemente Nada. es sonido que va de corazón a corazón. Entonces, tenía un poco de resistencia de dedicarme a esta parte porque yo decía, no, bueno, soy un músico y yo no voy a sanar a nadie y yo tengo mis propios rollos, o sea, yo no me veo como el sanador ni nada, ¿no? Estaba como un poco conflictuado en eso y luego me di cuenta que simplemente había conectado con algo que puedo compartir y que si lo hago desde un espacio de humildad y al servicio, es algo que está bien, sin yo creerme que yo estoy curando, que estoy Claro. sanando, sino simplemente estoy compartiendo lo que yo mismo experimenté. Entonces, así ya me vine a México, eso fue ya hace 11 años, y desde ese tiempo ya me estoy dedicando más al tema del sonido, ya dejé a un lado la parte de programación, la parte de diseño, ya digamos que tuve la oportunidad de pasarme totalmente a hacer este tipo de trabajo. Y lo que ha pasado últimamente, en los últimos 5 años, es que se me acercan muchas personas y dicen, oye, wow, qué increíble, yo quiero aprender. Y esa flauta, no me enseñas a tocarla o dónde la consigo o cómo haces este canto, yo lo puedo aprender, ¿me entiendes? Entonces se me empezaron a acercar muchas personas interesadas en que les enseñara y entonces con eso tuve la iniciativa de empezar a enseñar y bueno, es algo muy interesante que mientras más uno enseña, uno aprende. Se me di cuenta claramente que al enseñar uno empieza a aprender también. Entonces Mm. es un ciclo positivo. Y he estado en los últimos años dando las sesiones, facilitando sesiones. Trabajo mucho con grupos aquí en Tulum y dando clases y cursos en línea, particularmente en la parte online, enseñando a las personas a conectarse principalmente con su propio sonido. Antes de pensar en ser un terapeuta, un facilitador o esto, cómo nosotros nos podemos relajar o utilizar la herramienta del sonido a través de ejercicios sencillos para cambiar nuestro estado interno. Entonces, esto es, digamos, básicamente lo que yo empiezo a compartir y bueno, así llego hasta hoy en día aquí en Tulum. Ujú. Qué interesante. Bueno, y me adelantaste como en realidad varias preguntas, porque te iba a preguntar, bueno, precisamente tal vez eso, cómo yo, o sea, yo llego sin saber nada, pero la intuición, diríamos, me dice que ahí hay algo para mí, o sea, más bien voy a cambiar la pregunta. Vamos a hacer lo siguiente, ¿qué impacto tiene la música que escuchamos en general? Bueno, sí tiene un impacto súper, súper importante
no solo en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra percepción de la realidad. Y la música trabaja en diferentes niveles, la parte del sonido, del ritmo y también la parte de las letras. Nosotros escuchamos y todo lo que escuchamos lo aceptamos como realidad. Entonces, por ejemplo, ahora sabemos que el tipo de música que es popular o comercial y las cosas que dice no ayudan porque es como, digamos, repetir o decir ciertas afirmaciones que no nos están llevando a nuestro, digamos, a nuestro centro, nuestra esencia o a la mejor versión de nosotros mismos, sino que nos mantienen en un mismo apego y en misma repetición de ciclos. Ujú. Entonces, eso, digamos, en la parte de aspecto, digamos, negativo. Y en el aspecto positivo, cuando nosotros tenemos la oportunidad de escuchar una música, todos sabemos, cuando escuchamos algo que nos gusta o algo bonito, agradable, tenemos sensaciones que realmente no podemos explicar con nuestras palabras, porque la música es algo que va más allá de lo racional, de lo que nosotros podemos verbalizar. Y especialmente si tenemos la oportunidad de asistir a una terapia o a una sesión de sonido donde estamos escuchando instrumentos en vivo que están generando frecuencias por su material, por ejemplo, una flauta que escuchamos el sonido de la madera o del bambú o, o todas estas vibraciones en vivo, tiene un efecto muy importante a nivel del sistema nervioso, causa normalmente una relajación profunda, una tranquilidad en la mente, es una meditación dinámica porque nuestra atención, esto es otra cosa que quería comentar, yo me empecé a acercar a la meditación, pero para mí era muy difícil desde el principio estar en un silencio sentado respirando y Ujú. pensando y estoy incómodo y entonces como que para mí no era tan fácil, pero escuchando un sonido, escuchando un cuenco, escuchando una flauta, se facilita muchísimo este proceso porque nuestra atención está puesta en algo armonioso y sin darnos cuenta estamos presentes y ya no estamos pensando porque como muchos sabemos, el pensamiento compulsivo es un mal que trae muchas consecuencias en nuestro sistema, en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Entonces, es un momento de presencia, poder escuchar sin pensar y estar allí presente y entonces la vibración que generan ciertos instrumentos, sientes en tu cuerpo como te relaja, tu mente se tranquiliza y viene este proceso introspectivo, que es lo que básicamente pasa con el sonido. Se crea el ambiente para que la persona que está recibiendo la terapia tenga un proceso de ver hacia adentro, ver por un momento sus emociones o cómo está ese mundo interior, pero verlo desde una forma como desde una forma armónica, como no juzgarlo sino simplemente experimentarlo y sentirlo y dejarlo fluir. Entiendo. Si hay una emoción, si hay un sentimiento, si hay un pensamiento, a través de este tipo de sesiones, se permite la misma persona, si se lo permite, puede tener una liberación o puede tener una reflexión acerca de su propia vida que podría ser que sea de importancia y lo ayude mucho. Sí, una amiga decía que sin meditación no hay integración, ¿verdad? Que puedes aprender mil cosas, incluso en términos espirituales, ¿verdad? O de tu camino de conciencia. O sea, puedes darte cuenta como entrar en esto, en un estado de conciencia respecto a algo, lo que acabas de decir, tener como una revelación sobre algún tema de tu vida, pero si no digamos, ella lo que dice es que la meditación permite asentarlo, permite como colocarlo realmente ya en el alma, en la comprensión y no en el entendimiento, sino más desde acá en un plano, digamos que energético diferente. Ok, Así es. muy bien. ¿Cuáles son como las cosas que más la gente te pregunta cuando hace una sesión de sonidoterapia? Bueno, los que más, bueno, me pregunto mucho de cómo llegué a este camino, de dónde saqué Ujú. estos instrumentos, quién me enseñó, de dónde, o sea, como hay mucha curiosidad de eso porque todavía no es tan popular. Se está haciendo muy, muy popular el tema del sound bath, sound journey, terapia de sonido, digamos, en el área holística. Está tomando mucho auge porque realmente es una actividad muy, muy efectiva como dije, es universal. Y, pero básicamente se me acercan para compartir sus experiencias y a medida que pasa el tiempo yo estoy más,
digamos, sorprendido y del trabajo que se está haciendo. Particularmente, lo más que ocurre es este estado de relajación que a muchas Ujú. personas le es muy difícil relajarse. Ya sabemos, ahorita muchos tenemos temas de ansiedad o del estilo de vida o que nos cuesta un poco apagar la La mente. mente. Y con este tipo de sesiones se me acercan, wow, entré en este momento de paz, me sentí presente, no, me relajé muchísimo. Ese, por ejemplo, es, digamos, el más común. Muchas personas se estimula mucho la imaginación, al estar con los ojos cerrados, muchas personas empiezan, digamos, a ver colores y empiezan, es interesante también que muchas personas que asisten de alguna forma tienen recuerdos de su vida, porque muchos sonidos, como la música también, ya sabes, de repente uno escucha una canción y dice, ay, me acuerdo de esa, hace tantos años no había escuchado esta canción y me llevó a ese momento, ¿no? Mm, Y con este tipo de sonidos pasa, pero de una forma que muchos me comentan, oye, me acordé cuando era niño y estaba con mi abuela y qué bonito que me reconecté con eso porque eso es algo que yo me sentía tan bien y yo lo había olvidado. O, por ejemplo, me recordé de un momento que había tenido un problema con un familiar, pero lo reviví desde otro punto de vista, no ya como me había dolido, sino entendiendo toda la situación, como que pasa a veces eso de que las personas reviven o tienen contacto con recuerdos, pero los ven desde otro, como desde un mm, punto de vista más elevado, porque estás en un momento muy armónico con los sonidos, estás muy relajado, entonces como que hay un trabajo terapéutico que hace la misma persona ujú. de, 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 de sanar una herida o de recordar algo. Y bueno, también hay muchas, digamos, cada persona, hay personas que están más acostumbradas a la meditación y pueden, digamos, entrar un poco más profundo y recibir la información de algo. Canalizar, digamos. Algunas personas se quedan dormidas totalmente y está bien porque Está personas trabajando que, en el inconsciente. ajá, y muchas personas realmente, como digo, a veces tienen problemas para dormir y como en esta sesión se quedan dormidos súper rápido, entonces algo como que el cuerpo también necesitaba Claro. esa desconexión. Y Luis, bueno, ajá. hay alguna, perdón que te interrumpa, no, si quieres Sí, terminar no, la iba a idea. decir que hay muchas otras historias, pero digamos que estas son como, digamos, lo que más se va repitiendo. Ujú. Puede haber una movilización, también como de que la persona conecte con algo, como una remoción de algo. Bueno, yo que trabajo con diferentes terapias que claramente no van en esta línea, ahora que es mucho diferente. Bueno, no sé, al rato ya es lo mismo, pero, pero digamos, sí me ha sucedido que, por ejemplo, la persona toca una fibra o una memoria tal vez que todavía le parece, normalmente eso es por la mente, como imposible de sobrellevar o de procesar, como, ¿has tenido tal vez esta experiencia o normalmente no, la gente transita sin Mm, problema la sesión? digamos, me han compartido acerca de cierta resistencia. Es Ujú, interesante lo que pasa porque muchos me dicen, oye, al principio estaba pensando y estaba resistiéndome y luego me entregué y dejé que sucediera y me sentí muy bien. Hay personas también que me comentan, al principio estaba muy mental, estaba pensando y sentí un fuerte dolor de cabeza. Y luego que permití que pasara, se me quitó y tuve una gran experiencia. Entonces, como digamos, lo que he escuchado es que puede haber una resistencia al proceso, claro. pero la misma persona se da cuenta de que está haciendo la resistencia y como obviamente están yendo porque quieren, están buscando eso, se permiten liberar y tienen una sensación digamos que pueden llegar a este estado de tranquilidad, de relajación. También pasa que de pronto hay las personas que le puede doler una parte del cuerpo, porque Ah, yo utilizo instrumentos como el didgeridoo o como el gong. Estos instrumentos no solamente lo escuchas, sino que te vibran en el cuerpo. Entonces están de alguna forma activando tu energía y haciendo mover la energía.
y de pronto que si hay alguien que tenía tal vez alguna lesión o algo, dice, ay, me empezó a doler, pero luego cuando yo permití que fluyera ya se me quitó, como que de alguna forma nuestra mente, nuestras emociones se reflejan en el cuerpo y pueden crear bloqueos o dolores o tensiones y eso a Sí. través del sonido ayuda a que uno mismo relaje y permita que fluya esta energía, ¿no? Ujú. Ujú. A mí una de las cosas que me llamó mucho la atención de tu trabajo, Cris, es precisamente que vos utilizas instrumentos que son más nativos de América, ¿verdad? Creo que en esto que mencionabas de cómo el ascenso de la sonidoterapia en el mundo de las terapias alternativas, pues yo, por ejemplo, en algunas ocasiones, dentro de algunos procesos, qué sé yo, ¿verdad? Talleres o eventualmente para constelar, saco siempre minutos meditativos, algunos pocos, porque finalmente es algo que viene a apoyar y el proceso más amplio, pero por ejemplo utilizo cuencos de cuarzo, ¿verdad? Y sí, lo que vos decís, ¿verdad? El viaje vibracional y energético de las personas es muy particular dependiendo del sonido. Pero en este mundillo, digamos, como alternativo, hay cosas que vienen más como de Oriente, curiosamente, ¿verdad? Porque como tenemos tan posicionado en el inconsciente colectivo que Oriente es espiritualidad y que Occidente es racionalidad, Ujú. y América está dentro de esto, pero en realidad nosotros también tenemos toda una sabiduría y ancestral inmensa, ¿verdad? De uso y demás. ¿Cómo ha sido para vos, digamos, también como terapeuta, trabajar y de alguna manera también rescatar el didgeridoo me parece que Ujú. dijiste, es Sí, australiano, ¿verdad? sí, así es. Sí, Eh, o sea, ¿cómo ha sido para vos como terapeuta, digamos, como también explorar estos otros instrumentos y estos otros sonidos que también de alguna forma están profundamente en nuestro ADN por tener propiamente esta cuestión de pertenencia con nuestra historia más amplia? Sí, claro. Bueno, por ejemplo, como te comenté, esta experiencia que tuve con los taitas colombianos y la medicina de la ayahuasca, empecé un poquito a darme cuenta que, digamos, en sus sonidos de sanación, el sonido se ha formado parte de los chamanes desde siempre. Y Ujú, luego me di cuenta que también, como dices, bueno, la India, conocemos su cultura, su aspecto místico y el uso de sus sonidos y de su música para la parte espiritual, pero no solamente es India, pero también es China, también es Asia y también son los chamanes en Siberia y también en África y Norteamérica y Suramérica. Entonces, el uso del sonido y de la música como eh, originalmente lo que puedo yo entender es que es principalmente una conexión entre el mundo físico y el mundo espiritual. Y así ha sido la música desde el principio de los tiempos, este puente para conectarnos con lo invisible. Y solo que, digamos, en los últimos, en los que conocemos ahora como la música comercial o la industria de la música o todo esto, que ha sido, no sé, los últimos 200 no sé, 100 años, se desvió a otra cosa que es como más como un ujú, arte que solamente lo hacen los músicos, o sea, se especializó, por decirlo de una manera, y se eliminó de su aspecto místico y espiritual, que es parte fundamental de la música y es parte del origen, de la razón de ser por la cual nosotros nos comunicamos a través de los sonidos, e inclusive antes de las palabras está el sonido. Entonces es ujú, algo que está más trabaja a nivel más profundo. Entonces sí, pude observar que todas estas culturas tenían algo en común y más interesante que luego hay ciertos instrumentos que se empiezan a hacer muy similares, a pesar de que uno estaba en Australia y otro estaba en México. Hay un instrumento, por ejemplo, que se llama trompeta maya, que es un instrumento que se hace del agave, que es la planta, se llama agave o maguey, es donde es la planta que se extrae el tequila, el mezcal, también se extraen también otro tipo de cosas, de bebidas. Y esto es algo que posiblemente utilizan los antiguos mayas, y muy parecido al didgeridoo. Entonces me empecé a dar cuenta que ciertos instrumentos, por ejemplo, hay unos instrumentos de la India, hay el que se llama el arpa de boca, que también se utiliza mucho en Asia, pero también lo vemos en la cultura mapuche de Chile, tiene un instrumento muy parecido.
Entonces me di cuenta que como que hace mucho tiempo estaban conectadas esas culturas de alguna forma y hay familias de instrumentos que son muy similares. Las flautas de Japón de alguna forma se parecen a las flautas andinas. Entonces, como que hay, parece ser separado ahora, pero todo cuando vamos al origen tienen un origen o algo muy similar y Claro. lo más que digamos veo es que tienen un aspecto espiritual, mágico, místico, meditativo, ritual, ceremonial, todo esto envuelve a lo que es el sonido y la música desde el principio. Nosotros ahora estamos empezando como este proceso planetario o Ujú, el proceso de ascensión. ajá, estamos recordando, estamos retomando este tipo de cosas que ya es, como dices, ya siempre estuvieron. Tal vez lo primero que empezó a salir fue el tema de los cuencos, los gongs, esto, pero ya el tambor se está utilizando mucho y bueno, instrumentos como las flautas o otros instrumentos. Y para mí fue muy importante retomar con esta parte ancestral, porque primero, hacernos conscientes de que se ha utilizado está en nuestro ADN, como dice, nuestra memoria celular, este tipo de sonidos, y más aún también nos reconectan con la tierra, que es algo que, digamos, vivimos en un mundo un poco desconectados de los procesos naturales, de los ciclos, de todo eso en nuestra vida de la ciudad. Y cuando escuchamos este tipo de sonidos, es como que volvemos a conectar con cómo era nuestra vida antes de todo esto. Normalmente la gente me dice, ay, me visualicé como un grupo de personas frente al fuego, danzando, me vi en la selva. Que Entonces eso está muy también bonito. te iba a decir, si es como también esa posibilidad, me imagino que también te pudo haber sucedido de personas que se permitan ir más allá y conectar con memorias de vidas pasadas. Sí, sí, así es. Entonces está muy interesante eso y está muy bonito porque nos conecta y nos recuerda, de alguna forma nos recuerda cuál es nuestro origen y la música y el sonido, realmente el poder que tiene y cómo nos puede nosotros ayudar a transformar nuestro estado interno. Ujú. Sí, dijiste algo que ahorita no preciso igual como la frase que utilizaste, pero decías como que la música es esta conexión con lo divino, me parece Así es. algo así, Sí, y lo que me vino fue como lo en manifiesto manifestándose, ¿verdad? Porque realmente el sonido, o sea, si ya sabemos que somos energía, que lo único que existe es vibración, ¿verdad? O sea, que es nuestros átomos vibrando de una determinada manera para configurar esta impresión 3D que ujú, tenemos aquí de alguna forma, y cómo el sonido puede, digamos, tocar esta parte para permitirnos estar en un lugar diferente, de mayor fluidez. Y quiero invitarte a que nos cuentes un poquito, ¿verdad? Lo conversábamos, hoy estamos 3 de mayo del 2023 y estábamos compartiendo hace un momento de que vos tenés proceso de formación que inicia ahora en junio, me parece. Contanos un poco de qué va y cómo, cuál es la expectativa digamos, de vos como facilitador y como acompañante en ese proceso, ¿verdad? Con respecto a quienes participen y no sé, el perfil tal vez de la persona participante, no sé, contanos un sí, poquitito de claro. qué va este proceso. Bueno, como te comenté, me empezó a pasar mucho esto de que las personas se acercaban, quiero aprender o cómo yo lo puedo hacer o cómo puedo aprender más de esto. Y eso me llevó a YouTube. Tengo varios tutoriales, de un poquito donde voy enseñando a esto y empecé a recibir muchos mensajes de, oye, yo quiero aprender. Al principio yo era un poco escéptico de la parte online. Yo decía, oye, ¿cómo yo puedo enseñar esto a distancia? Eh, y empecé a probarlo y resulta que fue increíble. O sea, tengo personas de diferentes partes de Sudamérica, Estados Unidos, que se han iniciado en este camino, que han aprendido a tocar instrumentos como el didgeridoo o como las flautas y que ya están facilitando. Entonces, ha sido algo muy bonito y es este curso que yo lo veo como una iniciación al trabajo con el sonido. Es un curso que está destinado a cualquier tipo de público, no necesariamente tienes que tener experiencias de música o de terapia, es simplemente
si te llama la atención y quieres empezar a experimentar esto, em, de eso se trata el curso. Primero es cómo descubrir la vibración dentro de ti mismo a través de tu voz. Son prácticas que yo voy llevando de la mano poco a poco desde cero en el curso para uno empezar a descubrir cómo vibras. Por ejemplo, se trabajan las diferentes vocalizaciones y sonidos que uno practica y ya puedes experimentar directamente y en tu propia práctica cómo te sientes cuando haces un sonido por varios minutos y cómo cambia tu estado. Entonces eso es como una herramienta para todos, porque así yo también la recibí, la utilicé cuando me sentía estresado, me siento nervioso, me siento preocupado. Hago mi respiración, hago mis sonidos, algo muy sencillo, pero es una meditación dinámica, es una autoobservación, es una respiración consciente, hay como varias cosas que pasan allí. Y bueno, esto es lo que yo comparto en parte del curso. Luego también comparto cómo tocar ciertos instrumentos que son fáciles para aprender. Por ejemplo, hay una flauta que se llama la flauta nativa, que yo toco mucho en mis sesiones. Este es un tipo de flauta que es sencilla para aprender las personas. Simplemente es cuestión de practicar un poquito y les enseño de una forma intuitiva, no les enseño como que aprende tal canción o estas son las notas, do, re, mi, no va por ahí, va más, conéctate con tu instrumento, respira, haz esto, ahora prueba esto, cómo te sientes, explora por allí y eso es una forma en que digamos, los estudiantes han encontrado su propio camino y así enseño a utilizar instrumentos como el tambor de mano, que es algo que también tiene muchos beneficios tocarlo y escucharlo. Otros instrumentos como los cuencos, que son más populares, o el mismo didgeridoo, que es el que estuvimos hablando al principio. Y la última parte de este curso te voy llevando a cómo tú puedes facilitar una sesión dependiendo ya de estas herramientas que tienes, de los instrumentos que tienes, de la forma como has trabajado en ti mismo. Para mí es muy importante en este camino es que uno trabaje primero en sí mismo. Así fue como yo Ujú. lo recibí de mi maestro. No fue como que hago un curso y ahora ya soy facilitador de sonido, no. Es como, tengo este camino, tengo estas herramientas, ahora lo voy a experimentar y lo voy a vivir y lo voy a practicar y a esto me va a dar una base para yo eventualmente compartir esto como facilitador. Esto yo lo tengo comprimido en 3 meses, pero cada persona va a tener su propio ritmo. Hay personas que este proceso le puede llevar 6 meses o le puede llevar un año. Por eso el curso es a través de una combinación de clases en vivo y videos pregrabados que cada persona recibe y los puede ver de acuerdo a su disponibilidad. Entonces, es una iniciación al trabajo del sonido, dependiendo de cómo quieras eh, enfocar lo que quieras aprender, vas a obtener lo que buscas del curso. Tengo personas diferentes de orígenes. Por ejemplo, tengo terapeutas que se están interesando en el sonido, masajistas, Reiki, Ujú. diferentes tipos de terapias. Tengo músicos, por ejemplo, que quieren ahora entrar en este mundo porque empezaron a descubrir que sí hay algo muy especial. Entonces tengo también alguno que otro músico. Personas que nada que ver ni con la terapia ni con la música, solamente que saben que hay algo que ellos quieren aprender o vieron algún video o fueron alguna vez a alguna sesión y dicen, oye, yo quiero aprender esto, aunque sea para yo practicarlo en mi casa, aunque no vaya a ser facilitadora o lo que sea, quiero saber de esto. Entonces está como bastante diferentes orígenes y es muy interesante también, digamos, cuando ya se une este grupo y empezamos a compartir esto, porque también cada persona tiene algo especial que compartir, a pesar de que están estudiando como estudiantes, Ujú. la vida de cada quien tiene aprendizajes y entonces también creamos este espacio de compartir. Entonces, básicamente esto es la El proceso. formación, es un curso de terapia de sonido, mm, activarse a uno mismo, descubrir esta resonancia, practicarlo, llevarlo como algo que practicamos y herramientas para cómo facilitar un proceso con los instrumentos que tenemos. Ujú.
Muchas gracias. Bueno, igual aquí en el canal van a quedar los contactos de Christopher, ¿verdad? El enlace a su canal de YouTube y también pues los datos de contacto por si alguien gusta entrar en contacto con vos. Tengo una pregunta más que se me ocurrió ahora mientras te estaba escuchando porque hemos hablado mucho de esta parte, pero lo cierto, y yo dije, ahora que te escuchaba, yo dije, "Ah, yo no tengo ninguno de esos instrumentos. Y entonces, ¿qué hago? ¿Verdad? Hago, o sea, me va igual si utilizo Spotify y escucho lo que ya está grabado ahí. Contanos un poquitito del por qué el contacto con el instrumento o de qué Sí, va esta diferencia entre nada más buscar cuencos tibetanos en claro. Spotify o en cualquier otra plataforma, ¿verdad? Cuencos tibetanos o no sé, ¿verdad? Cualquier otro sonido Mm. versus el ir un poco más en esta línea de lo que vos estás compartiendo hoy, que es más como al acercarse al instrumento, el tocar el instrumento. Yo como terapeuta, ponete, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre yo ponerle los cuencos a la gente ahí a todo volumen con los parlantes y demás, versus a sacar los cuencos y tocarlos? Contanos qué pasa en esa diferencia y también Sí. lo de la formación sin lo de los instrumentos también. Sí, bueno, para mí fue muy importante, como aprendí con mi maestro, que es un proceso interno, el proceso de conectarse con el sonido, no es algo que principalmente tiene que ver con algo externo, sino con algo que uno mismo puede empezar a trabajar. Por eso el punto de partida es la voz, porque es nuestra propia vibración de nuestro cuerpo que nosotros conscientemente estamos emitiendo y eso es muy diferente a escuchar una grabación cuando nosotros estamos haciendo un cómo vibra la cara, cómo vibra la cabeza, cómo nos vibra aquí, cómo vibra el pecho. Estos son, digamos, lo más importante de empezar con este trabajo, nosotros Ajá. experimentarlo y como decías al principio, no se queda en algo mental, porque realmente no es que te voy a enseñar cosas que te vas a memorizar, no, te vas a experimentar por tu propia cuenta. Entonces, de eso es, digamos, parte de la respuesta a tu pregunta viene por allí, es experimentarlo con nuestra propia voz primero y también es un proceso de reconectarnos con nuestra voz, porque muchas veces pasa, y a mí también me pasó, que cuando era niño, alguien me dijo, ay, que cantas feo. Y entonces, ay, ya no quiero cantar, ya no me gusta mi voz. Y eso pasa muchísimo con personas estudiantes que he tenido, de alguna forma se bloquearon con su voz y dicen, ay, no canto bien porque los cantantes y yo no soy como un cantante, entonces nos desconectamos del aspecto natural de la música es natural y es humano y todos tenemos esta parte. El ejemplo, como una mamá naturalmente le canta a un bebé, es como que la música y el sonido está en todos nosotros, solo que de alguna forma nos desconectamos de eso, entonces es volvernos a conectar con nuestra parte nuestra relación con nuestra voz. Y la relación con nuestra voz no solamente implica la parte sonora musical, sino nuestra relación con nosotros mismos, cómo nos expresamos, desde qué espacio nos expresamos. Todo eso se trabaja solamente con el trabajo con la voz. Y los instrumentos vienen a ser más una extensión de ese mismo trabajo que ya se inició con la voz. Más ahora que ya está trabajando con la voz, ahora puedo utilizar una flauta, pero desde ese mismo espacio de meditación, de silencio, de autopercibirnos, utilizamos un instrumento y los instrumentos vienen a ser como una extensión de un trabajo que ya nosotros hemos empezado a hacer con la voz. Normalmente con los estudiantes yo los asesoro a conseguir los instrumentos. Por ejemplo, Costa Rica, tengo algunos estudiantes en Costa Rica, entonces digo, bueno, pregúntele a tal persona, o hay un fabricante de flautas, o hay esta página que las vende, o si está alguien de Estados Unidos o alguien de Argentina, le digo, mira, aquí los puedes conseguir, los asesoro, mira, este instrumento es bueno, este es el que te puede servir porque tiene estas notas o va a ser fácil para ti de tocar, entonces yo también voy guiando a que cada quien va consiguiendo este tipo Mm. de instrumentos que muchas veces no son tan comunes, que por ejemplo no es como una guitarra eléctrica o una batería que vamos a encontrar en una tienda de música, sino tal vez hay que buscar un poquito más para encontrarlos, pero definitivamente los podemos conseguir. Sí, porque yo estuve haciendo indagaciones sobre el didgeridoo, ¿verdad? Y yo dije, en Costa Rica parece ser que solamente hay un fabricante, ¿verdad? O sea, uno. Es que nuestro país es bien chiquito, Sí, y está en consideración eso. sí, 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 Hay sí. un fabricante y
creo que hay, y no sé, ¿verdad? Porque, o sea, bueno, un fabricante, nada más logré localizar un fabricante. Y bueno, esto a mí me llamó la atención, ¿verdad? Y traerlos de fuera también es lo que vos decís, no, a ver, no es el hecho de que traerlos de fuera esté bien o esté mal, es que también el asunto de traerlos de fuera tiene que ver en cómo sabemos de que eso que estamos trayendo realmente es lo que podría funcionarnos. Entonces creo que Claro. este acompañamiento que vos mencionás en esta línea es muy importante y me alegra un montón que también existe. Y yo por eso casi no entrevisto terapeutas ahorita, porque todo lo que les entrevisto luego quiero ya hacer algo con ustedes, ¿verdad? Entonces más bien, muchísimas gracias. No sé si tenés algo más que quisieras como compartir en torno a este trabajo que maravilloso que vos haces. Algo más que sientas que se está quedando por fuera o ya atendimos como lo esencial. Decime, sí, pero yo sé que podríamos seguir hablando el resto del día. Sí, bueno, creo que solo agradecer tu invitación y bueno, para mí siempre me llena mucho de alegría poder compartir y aunque sea tal vez alguna persona que le quede alguna semillita de esto, para mí me da mucho gusto. Muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias por sacar tu tiempo, porque yo sé que siempre los que andamos en estos caminillos también tenemos un tema con que andamos siempre con una agenda comprometida, así que yo agradezco mucho el espacio y el que hayas podido verdaderamente compartirnos todo esto que nos compartiste el día de hoy. Así que bueno, igual agradecerle a toda la gente que vea esto, que quiera compartirlo a su vez, es más que bienvenido. Para eso queda disponible acá, va a quedar disponible en los dos canales, tanto en el de Christopher como en el de Inside Costa Rica, que es la marca que trabajo a nivel terapéutico y de acompañamiento. Entonces en ambos canales va a quedar. Y Cris, muchísimas gracias, de verdad que muy honrada de tenerte por acá hoy. Sí, gracias María Julia, un gran gusto. Igual, hasta luego. Estamos